Las macromoléculas son moléculas de enorme tamaño, es decir, que están compuestas por miles o cientos de millones de átomos. Pueden ser de naturaleza biológica, resultado de procesos que ocurren en los organismos vivientes, o bien sintéticas, producidas por el ser humano en laboratorios químicos o biológicos. Las macromoléculas más importantes en los seres vivos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas macromoléculas también son conocidas como macromoléculas biológicas y las podemos encontrar en los alimentos que consumimos, y nuestro cuerpo también puede fabricarlas para el buen funcionamiento del organismo y la elaboración de nuestras estructuras. Las macromoléculas que están compuestas por unidades de moléculas más pequeñas son llamadas monómeros, que se repiten formando toda su estructura, que a su vez se le llama polímeros. Los polímeros también pueden ser naturales o sintéticos. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos son polímeros naturales, mientras que los plásticos y las fibras sintéticas son polímeros sintéticos. Es importante entender la diferencia entre macromolécula y polímero, porque si bien ambos tienen gran tamaño, no son exactamente lo mismo. Existen macromoléculas que no son polímeros porque no están formadas por una unidad molecular que se repite, aunque siguen siendo de gran tamaño. En este sentido, las macromoléculas son usadas como sinónimo de polímeros, al ser la base de varias de ellas, como por ejemplo los polímeros de nucleótidos, que forman la base de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Las macromoléculas se forman generalmente por síntesis de deshidratación. Esto significa la formación de un enlace covalente para unir dos monómeros, liberando una molécula de agua. Funciones de las macromoléculas y su estructura. Las macromoléculas pueden tener fuentes muy diversas, depende de cuál estemos hablando. Por ejemplo, están las macromoléculas que son de la glucosa, que estas son una fuente energética para los organismos vivientes. Un ejemplo muy distinto es la macromolécula del ADN, que básicamente es un dispositivo de memoria celular empleado a la hora de sintetizar proteínas o a la hora de la replicación celular. Por otra parte, las proteínas cumplen funciones estructurales y de transporte, y también pueden actuar como catalizadores. Las macromoléculas sintéticas, como los polímeros de polietileno y nylon, son muy usadas en la industria química para fabricar plásticos o como aislantes. Las macromoléculas, de forma general, están compuestas por unidades moleculares más pequeñas que están unidas por enlaces covalentes, por puentes de hidrógenos, por fuerzas de Van der Waals o por interacciones hidrofóbicas. Estructura. Las macromoléculas pueden ser lineales o ramificadas. Las lineales conforman cadenas largas que repiten algún orden de monómeros unidos entre sí por cabeza y cola. Las macromoléculas ramificadas es cuando cada monómero se puede unir a otra cadena, formando ramas de diversos tamaños a una distancia determinada de la cadena principal. Clasificación. Por otro lado, las macromoléculas se pueden clasificar en dos según su composición, que una es homopolímeros y la otra es copolímeros. Los homopolímeros están formados por un único tipo de monómeros que se repite a través de su estructura molecular, y los copolímeros están formados por más de un tipo de monómero. Una vez dada la explicación de las macromoléculas, tenemos las más importantes de nuestro cuerpo, las cuales pueden ser los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Las macromoléculas también son consideradas como macromoléculas biológicas. Básicamente los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, que ayudan a mantener la energía de nuestro cuerpo. Ahora, hablando sobre el metabolismo de los lípidos, tenemos que es el procesamiento para el uso de energía y el almacenamiento de energía de la producción de componentes estructurales, y se utiliza en fuentes diabéticas, grasas y más que nada nos sirven como reservas de energía en nuestro cuerpo. Si hablamos sobre las proteínas, tomemos en cuenta que estas son pilares fundamentales de nuestra vida, porque pues cada célula de nuestro cuerpo humano contiene una estructura básica de la proteína, como la cadena de aminoácidos. Ahora bien, hablando sobre el ácido nucleico, tenemos que determinar la base de nuestro genoma.
las cuales son como los que nos determinan como especie o individuos. Primeramente que nada, para diferenciarnos tenemos que tener en cuenta que el ADN es un ácido nucleico que contiene como tal toda nuestra información genética. En cambio, el ARN es el que ve la posibilidad de que se dé la síntesis proteica. Una de sus diferencias que tiene es que uno tiene diferente tipo de azúcar, tales como el ADN que tiene desoxirribosa y el ADN ribosa. Bueno, además que tienen bases nitrógenas diferentes, ya que el ARN tiene el uracilo y el ADN tiene la timina. ¿Ustedes sabían que aparte de encontrar las macromoléculas en lo que son los alimentos, nuestro cuerpo puede fabricarlas? Pues esto sí es posible porque nos ayudan al funcionamiento de nuestro organismo, aparte que nos ayuda a construir estructuras de ella. Bueno, para finalizar tenemos que todas las macromoléculas o las importancias de las macromoléculas sería que pues nos ayudan a entender un poco acerca de qué reacciones ocurren en nuestro cuerpo, tanto animal como el del ser humano. Básicamente con lo que yo me quedo es que pues en el cuerpo también existen reacciones y hay fuentes de alimenticios que son importantes y fundamentales para nuestro organismo, y también que ocurren reacciones que nosotros no conocíamos. Continuando con la última parte de este video, primero como pequeña introducción respondamos a la pregunta, ¿qué son las rutas metabólicas? Bueno, básicamente estas son reacciones químicas conectadas que van alimentándose unas a otras, en donde una o varias moléculas iniciales se transforman a través de moléculas intermedias para dar lugar a los productos finales. Las vías metabólicas se pueden dividir de manera general en dos categorías: la vía de construcción o anabólica, en la que podemos encontrar la fotosíntesis, y la vía de degradación o catabólica, como la respiración celular. Las vías anabólicas construyen moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y usualmente necesitan el aporte de energía. Por otro lado, las vías catabólicas involucran la degradación de moléculas complejas en moléculas más sencillas y usualmente liberan energía. Ahora que ya hablamos un poco sobre las rutas metabólicas, entremos en materia de nuestro interés, las macromoléculas. Anteriormente hemos explicado a profundidad lo que son las macromoléculas y en esta última parte hablaremos sobre sus vías metabólicas. Siendo honestos, el metabolismo en general es bastante complejo y por ello los mapas de rutas metabólicas pueden parecer una serie de vías y carreteras todas enredadas entre ellas, difíciles de comprender. Sin embargo, aquí queremos de la manera más general posible entender estas rutas que ya vimos anteriormente para poder navegar un poco mejor en el metabolismo y sus rutas. De manera general, hay 3 macromoléculas que poseen rutas metabólicas: las proteínas, los lípidos y los polisacáridos o carbohidratos. Cada una cuenta con una función vital en el cuerpo, por ello deben ser absorbidas por el mismo. Y ya que el cuerpo humano no puede absorberlas de forma directa, entran en acción las rutas metabólicas, que tienen distintas vías variadas para cada macromolécula. ¿Y por qué no solo una ruta para cada una?, te preguntarás. Bueno, el cuerpo es inteligente y sabe que no todo irá viento en popa siempre, así que necesita opciones para cuando ocurra algún problema en una vía. Continuando con la explicación, empecemos hablando de los carbohidratos. Estos son la principal fuente biológica de almacenamiento y consumo de energía, y forman parte de la estructura orgánica de todos los seres vivos. Estos, al ingresar al cuerpo, pasan por un proceso hasta degradarse en glucosa, que se distribuye por el torrente sanguíneo a diferentes tejidos, donde presenta 5 principales vías metabólicas: la de la glucogenogénesis, que es el anabolismo del glucógeno; la ruta de las pentosas fosfato; la glucogenólisis, que es el catabolismo del glucógeno; la glucólisis, que es el catabolismo de la glucosa; y la glucogénesis. Posteriormente tenemos a los lípidos. Estos constituyen un depósito de almacenamiento energético en los adipocitos. Participan en la formación de membranas fosfolipídicas de las células eucariontes y sus organelos. En el torrente sanguíneo transportan vitaminas liposolubles.
Algunos ejemplos de estos son la vitamina A para la formación de tejidos blancos y mucosas, la D para la absorción del ion calcio, la E como antioxidante y formación de eritrocitos y la K que contribuye en la coagulación. Estos se ingieren en los alimentos y posteriormente a través de otras reacciones se liberan ácidos grasos no esterificados que son necesarios para la síntesis del acetilcoenzima A y triacilgliceroles. Estos son transportados hacia el hígado donde son empaquetados en lipoproteínas de muy baja densidad. Las principales vías que siguen son la lipogénesis, que es el anabolismo del triacilglicerol, la cual inicia con la producción del acetilcoenzima A, la lipólisis, que es el catabolismo del triacilglicerol, que aquí es donde ocurre la beta-oxidación de los ácidos grasos, y la cetogénesis. Y por último tenemos a las proteínas. Las proteínas participan activamente en la homeostasis celular, por ejemplo, transportando o estructurando inmunoglobulinas y constituyendo enzimas. Estos liberan aminoácidos después de pasar por una hidrólisis y son transportados a los hepatocitos del hígado, para después ser exportados más tarde a los tejidos periféricos. Dentro del citoplasma, los aminoácidos pueden perder su grupo amino y funcionar como substrato para sintetizar piruvato y posteriormente acetilcoenzima A, estructurar purinas y neurotransmisores y participar en la proteogénesis, que es el anabolismo de las proteínas, o en la ureogénesis principalmente, aunque igualmente puede pasar por la proteólisis, que es el catabolismo de las proteínas, ya sea mediante enzimas específicas o por degradación intracelular. Para concluir tenemos este mapa de las vías metabólicas, el cual nos está mostrando la correlación que tienen estas vías las unas a las otras a través de un sistema de colores que nos permite ver sus relaciones. Gracias por su atención, integrantes del equipo. Beltrán Delfín María José, Becerra Espiridión Ingrid Patricia, Santibáñez Ruiz Montserrat, Vicente Carrillo, Leiber Alexandro,